Hola amigos, mi nombre es Claudio Pasos, del cursillo 97, y me invitó a la escuela a hablar un poco sobre este tema tan importante de la fragilidad humana. Antes de empezar, nos vamos a poner en presencia del Señor y vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando me invitaron a dar este rollo sobre la fragilidad humana, les digo que sentí miedo. Bueno, como supongo que nos pasa a todos. Me surgieron dudas, incertidumbres. ¿Qué voy a decir? ¿De qué se trata exactamente este tema? ¿Voy a ser capaz de poner en palabras todas las ideas que tengo dando vueltas en la cabeza sobre la fragilidad? ¿Cómo puede ser? Pensaba, si yo tengo fe, si sé que es Cristo el que me llama, si sé que Cristo cuenta conmigo y que yo cuento con su gracia, si sé que nunca me va a pedir una tarea que esté más allá de mis posibilidades, y sé que invocando desde lo más profundo del corazón al Espíritu Santo, nunca me va a negar ninguno de sus dones. ¿Por qué entonces las dudas y el miedo? Bueno, justamente porque soy frágil. Porque a pesar de haber comprobado todas estas cosas muchas veces en mí y en mis hermanos, en el momento de la prueba dudo. No hay forma de evitarlo. La fragilidad forma parte de nosotros. La vida en sí misma es frágil. Cuando nos ponemos a pensar en la naturaleza, en su equilibrio, en el cosmos, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, que exista todo esto es un milagro en sí mismo. Son tantas las variables en juego que tan solo una leve variación de una de ellas puede provocar un cataclismo o la muerte. Apenas un par de grados que suba la temperatura promedio en el planeta puede desencadenar catástrofes terribles. Una mínima falla de cualquiera de nuestros órganos o un virus imperceptible, como lo estamos viviendo hoy en día, puede terminar con nosotros. Ante esta realidad no podemos evitar sentirnos abrumados. Todo es frágil en este mundo, incluso aunque a veces las apariencias nos engañen. Un volcán, por ejemplo, puede estar inactivo durante milenios y durante todo ese tiempo a los ojos de cualquiera no sería más que una montaña sólida e indestructible. Y lo que parecía eterno, inalterable, sólido, colapsa y se vuelve completamente inestable. Como decía antes, todo en este mundo es frágil. Todo puede romperse. Todo puede fracturarse, todo puede desintegrarse, derrumbarse o colapsar. Y a esto no escapa el ser humano. Y sabemos también que no somos solo cuerpo, somos criaturas con una dimensión material, pero también tenemos una dimensión espiritual. Y las dos están tan entrelazadas entre sí que no hay forma de separarlas. Y por eso la fragilidad propia de las cosas de este mundo afecta y condiciona también nuestra dimensión espiritual, nuestra alma. En física, a la fragilidad se la define como la capacidad de un material de fracturarse debido a su escasa o nula capacidad de deformación permanente. Y la tenacidad, por el contrario, es la capacidad de los materiales de deformarse antes de romperse. Para decirlo simple, cuanto más tenaces,
más energía van a poder absorber antes de romperse. Por eso, haciendo la analogía con todo esto, decimos que somos tenaces cuando somos capaces de sobreponernos a las dificultades sin rompernos, cuando somos capaces de mantenernos enteros para lograr aquello que nos propusimos. Pero un material tenaz o que tenga tenacidad no quiere decir que no vaya a romperse. Simplemente quiere decir que hará falta más energía o que tendrán que darse ciertas condiciones externas o internas que bajen su tenacidad, o lo que es lo mismo, que lo vuelvan más frágil. Todos somos frágiles. La fragilidad humana nos es propia a todos, al menos mientras estemos en este mundo. Podemos tener momentos de más tenacidad, pero debemos ser conscientes de que siempre existe la posibilidad de que nos rompamos. También puede pasar que unos seamos más o menos tenaces que otros frente a distintas cosas. Es decir, que nuestra fragilidad se puede manifestar de diferente manera, en diferentes aspectos y en distintas situaciones, pero siempre está ahí. Cuando pensaba en todo esto, se me vino a la cabeza este ejemplo: un huevo. Si lo apretamos por los extremos, tenemos que hacer muchísima fuerza para que se rompa. Sin embargo, apenas un golpecito por uno de los costados y se rompe. Cuando empecé a leer la Biblia, hubo algo que me llamó mucho la atención. Algo que la diferenciaba de cualquier libro que pretendiera relatar una historia con supuesta objetividad. La Biblia no disimulaba las fragilidades de los personajes que la poblaban, personajes imprescindibles en la historia de la salvación. Por ejemplo, a Jacob negociando la primogenitura con su hermano Esaú por un plato de lentejas, o Jonás que se enoja porque Dios decide ser misericordioso con los ninivitas que tanto habían pecado, o el rey David que cede a la tentación de apropiarse de la esposa de uno de los más fieles y eficaces integrantes de su ejército. Y no solo eso, sino que cuando llegó el momento, deliberadamente lo puso en un lugar de la batalla en el que lo iban a matar indefectiblemente. La Biblia también lo muestra a Pedro negando a Jesús, o a Pablo persiguiendo a los cristianos. Todo esto no está ahí en las Escrituras porque sean cosas aceptables. La palabra nos habla de todo eso justamente para que asumamos nuestra propia fragilidad. Para que seamos conscientes de que por más que digamos nunca, Señor, haré eso, siempre podemos caer. Siempre podemos cometer esos mismos pecados que nos horrorizan al verlos en otros. Pero la Biblia no se queda solo en esta descripción. Va más allá al escribir estas historias. Nos dice que así como somos frágiles, así como podemos rompernos o fracturarnos, podemos rehacernos, podemos reconstruirnos, podemos sanarnos. Se trata entonces de aceptar que somos frágiles y andar por la vida rompiéndonos con cada golpe, o echándole la culpa de nuestros pecados a la fragilidad. No. Se trata de asumir que a pesar de todos nuestros esfuerzos, nunca estaremos libres de rompernos, de caer en situaciones que nos dañen, de caer en acciones con las que dañemos a otros o que nos alejen de Dios. Podemos y debemos poner todo nuestro esfuerzo, pero es necesaria la gracia para que ese esfuerzo dé sus frutos. Nunca tenemos que olvidarnos de eso. Solo no podemos. Y también tenemos que saber que cuando llegue el día en que nuestra tenacidad no haya sido la suficiente, Dios va a estar ahí para reconstruirnos y para sanarnos. Pero siempre respetando nuestra libertad. Siempre esperando que seamos nosotros los que le digamos: Señor, si quieres puedes sanarme.
Dios conoce mejor que nosotros mismos esta fragilidad nuestra y nos lo ha manifestado una y otra vez a través de sus acciones a lo largo de la historia de la salvación y a través de la palabra. El Salmo 103 dice: el Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Él conoce de qué estamos hechos, sabe muy bien que no somos más que polvo. Y Dios no se limitó a manifestarnos solamente que conoce y comprende nuestra fragilidad. Fue mucho más allá. Eligió salvarnos desde dentro mismo de esa fragilidad. Jesús, al hacerse hombre, se despojó de su categoría de Dios y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Dios Padre incluyó a su propio Hijo en esta fragilidad al hacerlo hombre. Nos podría haber salvado de cualquier otra manera. Su poder absoluto le hubiese permitido usar medios que ni siquiera podemos imaginar. Pero eligió el del anonadamiento. Eligió mostrarse frágil, pobre, humilde, para seducirnos desde ahí. Sin imposiciones, sin nada a la fuerza. ¿Qué mejor imagen de la fragilidad que la del Cristo doliente? La de Jesús humillado, traicionado, abandonado y muerto en la cruz. Pero ¿qué hacemos entonces con esta fragilidad? Lo primero que tenemos que hacer es reconocerla, aceptarla y asumirla. Y poner todo aquello de lo que disponemos para crecer y configurarnos con Cristo cada vez más, sobreponiéndonos a ella, pero sabiendo que siempre va a estar ahí, porque es parte de nuestra naturaleza humana. No podemos detenernos nunca. De esto es de lo que hablamos cuando decimos que la conversión dura toda la vida. Asumir nuestra propia fragilidad nos permite además comprender y aceptar la fragilidad de los demás. Sabernos capaces de los pecados de los otros nos ayuda a comprenderlos, no a justificarlos, sino a comprenderlos. Es cuestión de comprender que no se trata de un mundo de buenos y de malos, sino de hombres y mujeres que según circunstancias obramos bien o obramos mal, y que muchas veces obrar bien tiene que ver más con la gracia que con un mérito propio. Pienso siempre en algo que le escuché al Papa Francisco. Cuando entro en una cárcel, siempre me pregunto ¿por qué ellos y no yo? Y la respuesta es por la gracia de Dios. No hay duda de que existe un combate permanente en el mundo que va a durar hasta el final de los tiempos, cuando vuelva Cristo lleno de gloria y triunfante. Pero no se trata de un combate entre buenos y malos como a veces nos parece, o como a veces el mundo nos trata de convencer que es, sino más bien de un combate entre el bien y el mal. Y es un combate que se da a cada instante en el corazón de cada uno de nosotros. Y la fragilidad humana es el campo de batalla donde se libra este combate. Nuestras fragilidades son las grietas donde el demonio pone las uñas para rompernos. ¿La fragilidad es el pecado? No. La fragilidad es donde brotan las tentaciones que pueden llevarnos al pecado. Pecados que a su vez provocan nuevas fragilidades en nosotros y en nosotros. Una reacción en cadena, un círculo, que viene desde el primer pecado de nuestros padres, aquel primer rechazo al plan de Dios, la primera caída del hombre. El enemigo sabía en ese momento dónde poner la uña. Lo importante
Lo que tenemos que tener siempre presente es que no estamos solos. Pensemos en un pasaje que aparece en los Evangelios, el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Este relato nos cuenta que después del bautismo, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. En el bautismo, en el Jordán, se revela que Jesús es el Hijo de Dios. En el relato de Jesús en el desierto, lo que se muestra es la humanidad de Jesús. El Espíritu lo conduce a donde la fragilidad humana se manifiesta de la manera más cruda. El Espíritu lo lleva a conocer su fragilidad humana muy profundamente. Pero no es el Espíritu el que lo tienta, sino el enemigo. Así nos pasa también a nosotros muchas veces. El Espíritu puede llevarnos a lugares, a situaciones en donde nos podemos sentir expuestos, nos podemos sentir desprotegidos, vulnerables. Lugares o situaciones en las que podemos ser tentados por el enemigo. Pero debemos tener presente que el Espíritu estará siempre ahí sobre nosotros, siempre sobre nosotros para darnos protección. La primera fragilidad de Jesús, hombre, en la que el demonio lo tienta, es el hambre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le responde Jesús. Pero Jesús acepta tener hambre cuando el demonio le sugiere convertir las piedras en pan. Consciente sus límites humanos. Como cualquier ser humano necesita vivir de algo. Si hubiera convertido esas piedras en alimento, hubiese tenido autonomía propia. No necesitaría de nada ni de nadie. Hubiera renunciado, en cierto modo, a su humanidad. Después Satanás lo lleva a lo alto del templo. Si sos hijo de Dios, tírate, que no te va a pasar nada. Y le cita las Escrituras, asegurándole que Dios va a evitar su muerte de cualquier manera. No tentarás al Señor tu Dios, le responde Jesús, citando de nuevo las Escrituras. Jesús acepta así otra fragilidad humana, la muerte, y rechaza usar el poder de Dios para escapar de ese límite de la condición humana. ¿Cuántas veces caemos en la tentación de pensar que Dios va a suplir al ser humano en lo que éste es capaz de hacer por sí mismo? No me voy a cuidar de contagiarme de COVID porque Dios está conmigo y me va a proteger. ¿Cuántas veces escuchamos eso en estos últimos tiempos? El tentador intenta hacer dudar a Jesús de su condición de Dios. Lo tienta a probarse a sí mismo que es Dios, renunciando a los límites de su humanidad. Por último, lo tienta la impaciencia. Lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos y le dice que si se postra ante él, le dará poder y gloria sobre todos ellos. Le ofrece un camino directo a convertirse en Señor y en Rey, sin tener que atravesar todo lo que tiene por delante según el plan de Dios, sin tener que esperar, sin dificultades, sin sufrimientos, sin traiciones. ¿Cómo va a tener que esperar y sufrir el Hijo de Dios? Lo tienta a dominar el tiempo, a renunciar a la temporalidad que limita a su condición humana. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Esa es la respuesta que le da Jesús. Es imposible no conmovernos cuando contemplamos todo esto. El mismo Dios se hace hombre y vive y enfrenta todas nuestras fragilidades. El mismo Jesús transita el camino de todo hombre, el camino que debemos andar para crecer y desarrollarnos. Somos criaturas en proceso, desde que nacemos hasta que volvemos a Dios. Unas cuantas claves importantes encontramos en este relato tan especial de las tentaciones. Primero, el vínculo entre el bautismo y el ir al desierto. Es el Espíritu Santo el que da continuidad a estas dos cosas.
También sobre nosotros desciende el Espíritu del bautismo y a partir de allí, aunque a veces nos pueda conducir a lugares donde quedan nuestras fragilidades expuestas, Él siempre está sobre nosotros. En los sacramentos vamos a encontrar siempre la fuerza necesaria para enfrentar las fragilidades. En la Eucaristía fundamentalmente, pero también en la reconciliación cuando necesitemos sanarnos, también en la unción de los enfermos cuando la enfermedad nos haga más frágiles que de costumbre. También en la palabra. A cada tentación tengamos en cuenta cómo responde Jesús. Jesús responde con un versículo de las Escrituras. Y por último, tenemos que pensar en la íntima unión del Hijo con el Padre. Eso es lo que le da la confianza necesaria a Jesús para mantenerse obediente a su Padre. Y es en la oración donde nosotros vamos a poder desarrollar esa intimidad. La fragilidad no es un impedimento para alcanzar la vida de gracia. Es sí un obstáculo a superar y muchas veces un obstáculo difícil de superar, que nos puede causar dolor, nos puede causar impotencia, a veces incluso desesperanza y desesperación. Pero desde la visión del cristiano podemos decir también que esa fragilidad es un regalo. Nos obliga a superarnos, nos exige aprendizaje, experiencia, nos hace crecer en la humildad. Nos permite valorar a los otros en sus diferencias y descubrir la necesidad que tenemos unos de otros. La complementariedad nos lleva también a aceptar la interdependencia y el compartir. Mi fragilidad puede encontrar apoyo en el otro y al mismo tiempo yo puedo ser sostén suyo en su propia fragilidad. Qué importante es descubrir que el otro puede tener razones equivocadas, quizás, para hacer esas cosas que nos lastiman. Que no necesariamente tiene que ser su intención deliberada causarnos un mal. Y no es cuestión de justificarla, no, pero sí de tratar de entender el porqué. Ver al otro como un espejo en el que pueden reflejarse mis propias fragilidades. Corregirlo cuando es necesario, porque de eso se trata el amor, pero que siempre esa corrección sea fraterna, que sea siempre un acto de amor, porque no se trata de juzgar y condenar, sino de rescatar, de sanar. Así lo hizo Jesús, y por eso lo amaron tanto María Magdalena o la mujer adúltera, Zaqueo, Pedro, porque los miró y pudo ver a las personas detrás de sus acciones. Jesús miró sus fragilidades y lejos de condenarlos, buscó sanarlos. También a Judas lo miró a través de sus acciones, tratando de llegar a su fragilidad para sanarla. Pero Judas probablemente cometió un error que también nosotros podemos cometer muchas veces. Sentir tanta vergüenza, sentir que lo que hizo no tenía solución, sentir que después de haberse roto por su fragilidad, no podía ser reconstruido. En cambio, Pedro apenas se da cuenta de lo que hace cuando lo niega a Jesús, enseguida llora y cree en la misericordia. Nunca tenemos que caer en el desánimo ni en el pesimismo. Tenemos una certeza: Dios es siempre fiel. Y sabemos también que Cristo asumió nuestra fragilidad y desde dentro mismo de ella nos mostró el amor del Padre y su infinita misericordia. Murió y resucitó venciendo a la muerte para siempre, y desde entonces camina con nosotros. Como movimiento tenemos mucho para reflexionar sobre todas estas cosas. En primer lugar, no podemos dejar de pensar el momento histórico en que nace nuestro carisma fundacional.
Eran tiempos de enorme fragilidad, de hombres rotos por el mayor de todos los fracasos, la guerra. Hoy también estamos inmersos en un mundo de hombres rotos. Fragilidades interiores que llevan al pecado y pecados personales y colectivos que colocan a millones de personas en situaciones de fragilidad externa. Migrantes, pobres, excluidos. Una y otra vez Francisco nos insiste con todo esto. Vivimos tiempos de fragilidad de todo tipo. Fragilidad en las familias, fragilidad en las instituciones, fragilidad en los movimientos de iglesia. Pienso en esa primera noche de cursillo, cuando se nos invitó a ver la película de nuestra vida. Cuántas fragilidades revivimos y quizá descubrimos. Fragilidades que pueden doler muchas veces, pero que nos predisponen a ese hermoso triple encuentro de una manera muy especial. Es tiempo de profundizar ese triple encuentro. El encuentro con nosotros mismos que nos permita conocer y aceptar nuestra fragilidad personal. Y el encuentro con Cristo que transforma o puede transformar esas fragilidades en oportunidades de crecimiento. Y el encuentro con el hermano para acogerlo en su fragilidad, pero también para apoyarnos nosotros en él. Que nuestras reuniones de grupo sean ámbitos en los cuales, a través de la revisión de vida, podamos, entre hermanos, descubrir e ir sanando mutuamente nuestras fragilidades. Tenemos que buscar en la dirección espiritual la luz necesaria para poder ver todas estas cosas en nuestro interior. Tenemos que ser una iglesia que ande por el mundo atenta al que está caído en el camino, como nos enseña la parábola del buen samaritano. Que antes de corregirlo en los errores que pueden haberlo llevado a esa caída, o buscar a los culpables de sus heridas, nos ocupemos de sanar. Lo otro vendrá después, ya habrá tiempo para lo otro. Tenemos que ser una iglesia con las puertas abiertas a todos, como lo fue Jesús cuando caminó por Galilea. Como movimiento no descartemos a nadie por sus fragilidades o por la situación en que viven a consecuencia de ellas. Pensemos qué sería de nosotros si Dios tuviera en cuenta nuestras fragilidades. Y si se diera el caso de que nos encontramos con alguien que no puede vivir la experiencia de un cursillo por ellas, no nos quedemos solo en eso. Fijémonos si no hay algo para hacer, algo que esté a nuestro alcance para ayudarlo a sanar primero y vivirlo después. Lo primero es la oración, orar por ese hermano. Sabemos de su eficacia, estamos convencidos porque la hemos vivido y la hemos visto. Son tiempos de fragilidad, no hay duda, son tiempos difíciles. San Agustín dice, dicen que son tiempos difíciles, cambien ustedes y cambiará el tiempo. Ustedes son el tiempo. Lo que hace frágil a estos tiempos son en definitiva las fragilidades de cada uno de nosotros. Si podemos sobreponernos a ellas, mirarlas con realismo y con amor, podemos construir un mundo menos propenso a romperse. Eso que decimos tantas veces, armar al hombre para armar al mundo. Eso de cambiar al hombre para cambiar al mundo. Tenemos que salir a las periferias existenciales, como dice el Papa Francisco, buscar a los alejados, buscar a los que están rotos, para que sepan que Dios en Cristo los ama, que los ama más allá de su fragilidad, que nos ama más allá de nuestras fragilidades. Y debemos ser testigos de que Cristo y nuestra amistad con Él es lo que nos permite sobreponernos a nuestras propias fragilidades, a vivir a pesar de ellas con los ojos puestos en el cielo
y avanzando siempre llenos de esperanza, porque en todo obra Dios para bien de los que lo aman.